Me llamo Guillermo Vázquez y tengo 62 años. Estoy aquí para contar cómo durante 9 años entregué todo por mi hija Lucía, quien decía estar paralizada. Dejé mi trabajo como contador. Vendí mi casa, mi coche y cada cosa de valor que poseía. Me convertí en su sombra día y noche porque estaba convencido de que sin mí ella no sobreviviría. Pero en la última revisión médica, el doctor Torres, con voz temblorosa, me confesó algo devastador. Mi hija nunca estuvo enferma. Todo fue una mentira, una farsa orquestada por mi exesposa Mariana y su familia para mantenerme atado, para que no pudiera rehacer mi vida. Pero antes de continuar con la historia, por favor, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Recuerdo perfectamente cómo comenzó todo. Estaba en mi despacho revisando unos documentos importantes cuando recibí la llamada de Mariana. Hacía apenas 2 años que nos habíamos divorciado, pero manteníamos una relación cordial por nuestros hijos Lucía y Daniel. Guillermo, es urgente. Lucía está en el hospital. No puede mover las piernas. Dejé todo y corrí al hospital. Cuando llegué, encontré a mi hija en una cama pálida, con los ojos llorosos. Tenía 17 años. Entonces era una estudiante brillante con sueños de convertirse en médica. Mariana estaba junto a ella con esa expresión de preocupación que ahora sé que era completamente fingida. «Papá, no puedo sentir mis piernas, no puedo moverlas», me dijo Lucía entre lágrimas. Los médicos no encontraban una causa clara. Hablaban de posibles problemas neurológicos, quizás una enfermedad autoinmune rara que atacaba el sistema nervioso. Ordenaron pruebas, muchas pruebas. Yo pagué cada centavo sin dudar. ¿Qué padre no lo haría? El diagnóstico preliminar fue devastador. Una enfermedad degenerativa poco común que afectaría progresivamente su sistema nervioso. El pronóstico era incierto. Podría estabilizarse o empeorar con el tiempo. Necesitaría cuidados constantes, tratamientos especializados y una atención que Mariana, con su trabajo como maestra, no podría proporcionar por completo. «Guillermo, no sé qué hacer», me dijo Mariana en el pasillo del hospital. «No puedo cuidarla como necesita y atender a Daniel al mismo tiempo. Mi sueldo no alcanza para contratar enfermeras. Yo me haré cargo», respondí sin pensarlo 2 veces. «Puedo reorganizar mi trabajo, conseguir un horario flexible». Pero pronto quedó claro que un horario flexible no sería suficiente. Lucía empeoraba, o eso parecía. Un día no podía levantarse de la cama en absoluto. Otro día tenía espasmos que la dejaban exhausta. Necesitaba ayuda para todo. Bañarse, vestirse, comer. Recuerdo la noche en que tomé la decisión que cambiaría mi vida. Estaba sentado en la sala de mi apartamento revisando facturas médicas y calendarios de citas. Lucía había tenido un día particularmente malo, con dolores intensos que ningún analgésico parecía mitigar. Llamé a mi socio en el despacho contable. «José, tengo que dejarlo. Mi hija me necesita a tiempo completo». Al principio pensé que sería temporal, unos meses, tal vez 1 año, hasta que encontráramos el tratamiento adecuado o hasta que la enfermedad se estabilizara. Pero esos meses se convirtieron en años. 1, 2, 3. Para entonces ya había vendido mi coche para pagar un tratamiento experimental en Monterrey. Hipotequé mi casa para cubrir los gastos médicos que se acumulaban. Me mudé a un pequeño apartamento cerca de la casa de Mariana para estar disponible en cualquier momento. Daniel, mi hijo menor, tenía apenas 10 años cuando todo esto comenzó. Lo veía los fines de semana tratando de ser un padre presente para él también, pero Lucía consumía casi toda mi atención, todo mi tiempo, todos mis recursos. «Papá, ¿cuándo vas a venir a mi partido de fútbol?», me preguntaba a menudo. «Pronto, hijo, en cuanto tu hermana esté un poco mejor». Ese pronto rara vez llegaba. Las emergencias con Lucía siempre surgían justo antes de los eventos importantes de Daniel. Ahora entiendo por qué. Mientras tanto, la condición de Lucía seguía un patrón extraño. Mejoraba ligeramente cuando accedía a alguna de sus peticiones. Un nuevo tratamiento costoso, un especialista famoso, equipos médicos para el hogar. Empeoraba dramáticamente cuando mencionaba que tal vez debería volver a trabajar parcialmente o cuando conocía a alguna mujer.
Recuerdo especialmente a Elena, una enfermera que conocí en uno de los tantos hospitales que frecuentábamos. Era amable, comprensiva, y comenzamos a tomar café durante las largas esperas de las consultas. Un día me invitó a cenar. Me encantaría, pero no puedo dejar a Lucía sola. Le expliqué. Entiendo, tal vez otro día. Respondió con una sonrisa comprensiva. Le mencioné a Lucía que quizás saldría a cenar con Elena. Esa noche tuvo la crisis más severa hasta entonces. Convulsiones, dolor extremo, dificultad para respirar. Terminamos en urgencias. Elena quedó en el olvido y así sucedió con cada mujer que se acercaba a mi vida. El dinero se acababa rápidamente. Vendí mis relojes, los cuadros que había coleccionado, incluso mi biblioteca personal que tanto apreciaba. Nada era más importante que la salud de mi hija. Mariana siempre estaba ahí, aparentemente apoyando, organizando reuniones familiares para recaudar fondos, contactando a médicos recomendados por amigos o familiares. Su hermana Sofía frecuentemente ofrecía información sobre tratamientos alternativos costosos. He oído de una terapia en Guadalajara que podría ayudar a Lucía, me dijo Sofía en una ocasión. Es cara, pero han tenido resultados prometedores en casos como el suyo. Pedí un préstamo para cubrir esa terapia. Los resultados fueron alentadores, pero no concluyentes. Como siempre, Lucía mejoraba temporalmente, lo suficiente para mantener viva la esperanza, pero nunca lo suficiente para recuperar su independencia. Para el 5.º año ya había agotado mis ahorros para el retiro. Ya no tenía propiedades, ni inversiones, ni objetos de valor. Vivía en un cuarto rentado cerca de la casa de Mariana, donde Lucía permanecía la mayor parte del tiempo, supuestamente porque allí tenía instalados todos los equipos médicos necesarios. Mi rutina era invariable. Despertarme al amanecer, ir a casa de Mariana, atender a Lucía durante todo el día y regresar a mi habitación por la noche exhausto, solo para repetir lo mismo al día siguiente. Ocasionalmente, cuando Mariana tenía compromisos ineludibles, Lucía se quedaba conmigo en mi pequeño cuarto. Esos días, curiosamente, su condición siempre parecía empeorar. Mi amigo Raúl, el único que me quedaba de mi vida anterior, intentaba hablar conmigo. Guillermo, esto no es normal. Han pasado años y los médicos siguen sin un diagnóstico definitivo. Además, Mariana parece vivir bastante bien para alguien con una hija tan enferma. ¿Qué insinúas? ¿Que mi hija está fingiendo que todo esto es una farsa? Le respondí furioso. La he visto sufrir, Raúl. He estado ahí en cada crisis, en cada momento de dolor. Solo digo que algo no cuadra. ¿Por qué no permiten que otros médicos la evalúen? ¿Por qué cada vez que propones una segunda opinión independiente, Lucía tiene una crisis? Eché a Raúl de mi vida después de esa conversación. No podía tolerar que alguien cuestionara el sufrimiento de mi hija. Ahora lamento haber perdido esos años de amistad, pero en ese momento mi lealtad estaba completamente con Lucía. Para el 7.º año comencé a hacer trabajos informales de contabilidad para pequeños negocios. Necesitaba generar algún ingreso, por mínimo que fuera. Lucía pareció estabilizarse un poco, permitiéndome estas breves ausencias. O quizás Mariana se dio cuenta de que si yo me quedaba sin absolutamente nada, ya no serviría a sus propósitos. Daniel, ahora un adolescente, se distanciaba cada vez más de mí. No lo culpo. Estuve ausente en momentos cruciales de su vida. Su graduación de secundaria, sus primeros torneos importantes de fútbol, sus problemas con matemáticas que yo podría haber ayudado a resolver fácilmente. Mariana lo llenaba de ideas sobre cómo yo prefería a Lucía, cómo ella era mi favorita. Tu padre solo tiene tiempo para tu hermana, le escuché decirle una vez. Pero yo siempre estaré para ti, Daniel. El distanciamiento con Daniel era otra herida que se sumaba a mi situación. Intentaba acercarme a él cuando podía, pero las emergencias con Lucía siempre interferían. Emergencias que, ahora lo sé, eran cuidadosamente orquestadas. El cambio comenzó hace unos meses cuando el doctor Alejandro Torres entró en escena. Era nuevo en el hospital y fue asignado al caso de Lucía durante una de sus numerosas hospitalizaciones. El doctor Torres era meticuloso, detallista. Revisó todo el historial médico de Lucía, ordenó nuevas pruebas, hizo preguntas que nadie había hecho antes. «Señor Vázquez,
¿Siempre está usted presente durante las crisis de su hija? Me preguntó en una ocasión. Casi, salvo cuando estoy trabajando o haciendo algún trámite para ella. ¿Y quién más está presente normalmente? Su madre, a veces su tía Sofía. El doctor Torres asintió pensativo. Me gustaría realizar algunas pruebas adicionales, si me lo permite. Pruebas que quizás no se han considerado antes. Mariana se opuso inmediatamente. Lucía ya ha pasado por suficientes pruebas. No permitiré que experimenten con mi hija. Pero por primera vez en años, insistí. Algo en la mirada del doctor Torres me daba esperanza de obtener respuestas concretas. Las pruebas se realizaron. Luego vino aquella consulta hace apenas una semana que cambió todo. «Señor Vázquez, necesito hablar con usted en privado», me dijo el doctor Torres con expresión grave. Entramos a su oficina, cerró la puerta, se sentó frente a mí con una carpeta gruesa sobre el escritorio. Respiró profundo antes de hablar. No hay forma fácil de decir esto, pero debo hacerlo. He revisado exhaustivamente el caso de su hija. Cada prueba, cada informe, cada evaluación. Hizo una pausa como reuniendo valor. Señor Vázquez, no hay evidencia médica de enfermedad neurológica en su hija. Ninguna. Todos los resultados objetivos son normales. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Pero yo la he visto, protesté. Los espasmos, la incapacidad para caminar, los dolores. Señor Vázquez, lo que está describiendo son síntomas que pueden ser fingidos y hay inconsistencias importantes. Las crisis ocurren casi exclusivamente cuando usted o su exesposa están presentes, nunca cuando el personal médico está a solas con ella. Las mejorías coinciden con la obtención de beneficios secundarios. Los empeoramientos aparecen convenientemente cuando usted muestra signos de independizarse. ¿Está diciendo que mi hija ha estado fingiendo todo este tiempo? ¿Que ha desperdiciado 9 años de mi vida por una mentira? El doctor Torres me miró con compasión. Lo que estoy diciendo es más complejo. Creo que su hija está atrapada en una situación que no creó ella sola. Hay indicios de manipulación, posiblemente por parte de otros adultos. Me entregó un sobre. Aquí están los resultados de todas las pruebas recientes. También he incluido un informe confidencial para una consulta con especialistas en psicología forense. Recomendaría que no confronte a su hija o a su exesposa todavía. Esto requiere un abordaje cuidadoso. Salí de aquella oficina con las piernas temblorosas, el sobre quemando en mi mano y la mente fragmentada en 1000 pedazos. 9 años. Mi carrera destruida, mis ahorros agotados, mi relación con Daniel dañada quizás irreparablemente, todo por una mentira. Pero lo peor no era el tiempo o el dinero perdidos, era la traición, la manipulación. El darme cuenta de que mi propio amor de padre había sido utilizado como un arma contra mí, y ahora tenía que decidir qué hacer con esta verdad devastadora. Salí del consultorio del doctor Torres sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. El sobre con los resultados pesaba como plomo en mi mano. Me quedé sentado en mi viejo Tsuru, ese que compré de segunda mano después de vender mi camioneta para pagar otro de los tantos tratamientos de Lucía. No podía arrancar el motor, no podía moverme, solo respiraba tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. 9 años entregados a una mentira. Abrí el sobre con dedos temblorosos y revisé los documentos. Informes médicos, resultados de resonancias magnéticas, análisis de sangre, evaluaciones neurológicas, todo normal, completamente normal. Y luego estaban las notas del doctor Torres detallando inconsistencias en los síntomas reportados, patrones de comportamientos sospechosos y la sorprendente ausencia de cualquier signo objetivo de enfermedad cuando Lucía no sabía que estaba siendo observada. Esa noche no regresé a casa de Mariana como siempre lo hacía para ayudar a acostar a Lucía. Por primera vez en 9 años apagué mi teléfono. Conduje sin rumbo por la ciudad tratando de ordenar mis pensamientos. Terminé frente a la casa de Raúl, mi viejo amigo, aquel que había intentado abrirme los ojos años atrás y a quien yo había alejado de mi vida. Raúl abrió la puerta sorprendido. «Guillermo, ¿qué sucede? Parece que has visto un fantasma». Peor que eso, Raúl.
He visto la verdad. Le mostré los documentos y le conté todo lo que el doctor Torres me había dicho. Raúl no mostró sorpresa, solo una profunda compasión en su mirada. Lo sospechaba, amigo. Había demasiadas cosas que no cuadraban. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta? El amor de padre es así, Guillermo. Es ciego, incondicional. Mariana y Lucía lo sabían y lo usaron contra ti. Raúl me ofreció quedarme en su casa esa noche. Acepté. Mi teléfono, cuando finalmente lo encendí, mostraba 27 llamadas perdidas de Mariana y Lucía. Numerosos mensajes cada vez más desesperados preguntando dónde estaba, por qué no había ido, diciendo que Lucía me necesitaba, que estaba teniendo una crisis. Por primera vez vi esos mensajes por lo que realmente eran manipulación pura. A la mañana siguiente me desperté con un propósito claro. No iba a confrontarlos directamente. No todavía. Primero necesitaba pruebas concretas, evidencia irrefutable. Y sobre todo necesitaba entender hasta qué punto llegaba esta conspiración y quiénes estaban involucrados. Llamé a Mariana para tranquilizarla, inventando una emergencia con un antiguo cliente que requirió mi atención toda la noche. Ella fingió alivio, pero pude detectar la tensión en su voz. Estaba preocupada, no por mí, sino por lo que mi ausencia inesperada podría significar para su elaborado plan. ¿Cómo está Lucía?, pregunté intentando que mi voz sonara normal. Mal, Guillermo, muy mal. Tuvo una crisis terrible anoche cuando no llegaste. Tuvimos que darle un doble sedante para que pudiera dormir. Lo siento mucho, estaré allí en una hora. Cuando llegué a la casa, Lucía estaba en su cama, aparentemente débil y adormilada. Mariana estaba a su lado, sosteniendo su mano, la imagen perfecta de la madre abnegada. Sofía, mi excuñada, también estaba allí preparando lo que decía ser un té medicinal. «Papá», susurró Lucía con voz frágil, «me asusté tanto cuando no viniste». «Lo sé, mi amor, y lo siento mucho, pero ya estoy aquí». Observé todo con nuevos ojos. Los gestos de dolor de Lucía, el temblor en sus manos, la manera en que Mariana y Sofía intercambiaban miradas cuando creían que no las veía. Todo era una actuación bien ensayada, perfeccionada durante años. Durante las siguientes semanas mantuve la apariencia de normalidad mientras recopilaba información. Seguí el consejo del doctor Torres y contacté a un especialista en psicología forense, la doctora Navarro, quien me orientó sobre cómo documentar todo sin levantar sospechas. Comencé a notar patrones. Lucía empeoraba sistemáticamente cuando me veía hacer llamadas en privado o cuando me ausentaba sin explicación detallada. Mejoraba milagrosamente cuando accedía a sus peticiones o cuando comentaba sobre mi precaria situación financiera. Instalé discretamente una pequeña cámara en la habitación de Lucía, en un ángulo que no comprometía su privacidad, pero que mostraba si se levantaba de la cama. Lo que vi me dejó sin aliento. Cuando creía estar sola, Lucía se levantaba con normalidad. Caminaba por la habitación, usaba su computadora, incluso hacía ejercicios ligeros. Todo esto mientras yo seguía durmiendo en un sofá desvencijado en mi pequeño cuarto rentado, trabajando en empleos mal pagados, entregando cada peso para sus supuestos tratamientos. Una tarde, mientras Mariana había salido con Sofía, decidí buscar en la habitación de mi exesposa. No me enorgullezco de esto, pero necesitaba respuestas. En el fondo de su armario encontré una caja de documentos, estados de cuenta bancarios que mostraban depósitos regulares de cantidades significativas, muy por encima de su sueldo como maestra. Facturas de viajes que había realizado mientras yo cuidaba a Lucía, fotos de ella en playas, restaurantes lujosos, fiestas, viviendo una vida que yo no podía imaginar mientras yo apenas sobrevivía. Pero lo más devastador fue encontrar un diario escrito por Lucía. Lo abrí con manos temblorosas y leí. Mamá dice que debemos continuar con el plan. Papá sospecha cada vez menos. El nuevo médico es un problema. Hace demasiadas preguntas. Pero mamá dice que podemos cambiarlo si se convierte en una amenaza real. Tía Sofía conoce a alguien en la administración del hospital que puede ayudarnos. Seguí leyendo. Página tras página de confesiones frías calculadas, descripciones detalladas de cómo fingir síntomas, cómo manipular a los médicos y, lo más doloroso, cómo manipularme a mí.
Había referencias a la parte que me corresponde del dinero, discusiones sobre propiedades que yo ni siquiera sabía que existían compradas con el dinero que yo había entregado para los supuestos tratamientos. Tomé fotos de todo con mi teléfono y dejé cada cosa exactamente como la había encontrado. Salí de la casa antes de que Mariana regresara, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Esa noche visité a Daniel en su pequeño apartamento cerca de la universidad. Mi hijo menor, ahora con 19 años, era prácticamente un extraño para mí. Nos veíamos ocasionalmente conversaciones incómodas, llenas de silencios, años de ausencia creando un abismo entre nosotros. «Papá, ¿qué haces aquí tan tarde?» «Necesito hablar contigo, hijo. Es importante». La expresión de Daniel era cautelosa, defensiva. Años de escuchar a su madre hablar de mí como un padre ausente que prefería a su hermana habían hecho su daño. «Daniel, ¿alguna vez has tenido dudas sobre la enfermedad de tu hermana?» Su rostro cambió. Vi miedo, luego culpa, luego un destello de alivio. «¿Por qué preguntas eso, papá? Solo necesito saber. Por favor, hijo, es importante». Daniel se desplomó en su silla como si un gran peso acabara de caer sobre sus hombros. Hace unos años entré sin avisar a la habitación de Lucía. Ella estaba bailando, papá, bailando. Cuando me vio, se dejó caer al suelo. Comenzó a gritar de dolor. Mamá entró corriendo y me dijo que había sido un espasmo, un momento de mejoría seguido por un dolor terrible. Me hicieron prometer no decirte nada para no darte falsas esperanzas. Mi hijo comenzó a llorar lágrimas de culpa y confusión. Quise decírtelo tantas veces, pero mamá me decía que te destrozaría, que entrarías en depresión, que incluso podrías hacer algo terrible. Dijo que Lucía tenía episodios así a veces, momentos de mejoría aparente antes de recaídas severas. Yo le creí. Abracé a mi hijo por primera vez en años. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. «No es tu culpa, Daniel. Te manipularon igual que a mí». Le mostré las fotos que había tomado, los documentos del doctor Torres, la evidencia que había recopilado. Daniel estaba horrorizado, pero no sorprendido. En el fondo, siempre había sabido que algo no estaba bien. Después de que te fuiste, papá, mamá cambió. Se volvió fría, calculadora. Controlaba todo, a todos, a Lucía, a mí, a ti, a Sofía. Todo tenía que ser como ella decía. ¿Sabes por qué lo hicieron, Daniel? ¿Por qué mantener esta mentira durante tantos años? Daniel desvió la mirada claramente incómodo. Creo que al principio fue por dinero y por venganza. Mamá nunca te perdonó por pedir el divorcio, aunque ella te había sido infiel, pero luego se convirtió en algo más. Era poder, control. Tenía control total sobre ti, sobre tu vida, tus recursos, y creo que a Lucía le gustaba la atención, ser el centro de todo. ¿Quién más sabe sobre esto? Daniel, tía Sofía definitivamente. Ella y mamá planean todo juntas. Algunos primos tal vez, pero no estoy seguro. Me mantuvieron al margen de muchas conversaciones cuando empecé a hacer preguntas incómodas. Esa noche, Daniel me prometió su apoyo. Por primera vez en años sentí que había recuperado a mi hijo, aunque fuera bajo circunstancias tan dolorosas. Durante las siguientes 2 semanas seguí recopilando evidencia mientras mantenía mi fachada de padre devoto y engañado. Cada día era una tortura ver sus rostros, escuchar sus mentiras, pretender que seguía creyendo todo. Raúl y el doctor Torres fueron mis pilares durante ese tiempo, ayudándome a mantener la cordura. Descubrí que Mariana había comprado una casa en la playa con mi dinero, supuestamente destinado a un tratamiento experimental en Estados Unidos. Encontré pruebas de que Sofía recibía comisiones por recomendarme médicos y terapias fraudulentas. Y lo más doloroso, hallé mensajes entre Lucía y sus amigos, riéndose de mí, de mi ingenuidad, de cómo podía manipularme con solo una lágrima o un quejido de dolor. Mi hija, mi propia hija, a quien había dado todo, me veía como un tonto, una fuente inagotable de recursos, un esclavo voluntario. Consulté con un abogado, quien confirmó que podría haber un caso de fraude, pero también me advirtió sobre las complicaciones legales y el doloroso proceso que tendríamos que atravesar.
La inspectora Carmen Velázquez, del Departamento de Delitos Económicos, revisó mi caso con interés profesional y compasión personal. ¿Ha sido víctima de un fraude emocional y económico sistemático, señor Vázquez?, me dijo con voz firme. Tenemos suficiente para iniciar una investigación formal. Mientras tanto, Mariana comenzó a sospechar. Mi comportamiento, aunque intentaba controlarlo, había cambiado. Ya no respondía inmediatamente a cada llamada de emergencia. Ya no ofrecía soluciones económicas para cada nuevo problema. Comencé a hacer preguntas sutiles pero incisivas sobre tratamientos anteriores, resultados, pronósticos. Una noche, mientras cenábamos en su casa como parte de mi acto, Mariana me observó fijamente. «Te noto diferente, Guillermo, distante. ¿Hay algo que quieras decirme? Solo estoy cansado, Mariana. Han sido 9 años muy duros. Todo sea por nuestra hija, ¿no es así? Cualquier sacrificio vale la pena por Lucía». Había un desafío en su voz, una prueba. Estaba tanteando el terreno tratando de determinar si seguía bajo su control. «Por supuesto», respondí sosteniendo su mirada. «Cualquier sacrificio». Lucía nos observaba desde su silla de ruedas, sus ojos moviéndose de su madre a mí, calculando, evaluando. Ya no veía a mi dulce niña allí. Veía a una actriz consumada, una manipuladora entrenada por la mejor, su madre. Esa misma noche recibí una llamada del doctor Torres. «Señor Vázquez, tenemos un problema. Alguien ha estado intentando acceder al expediente de su hija. Una mujer que dice ser su cuñada, pero que no tiene autorización». «Sofía», murmuré, «están preocupadas. Además, quería informarle que he sido relevado del caso de Lucía. Aparentemente hubo una queja formal sobre mi conducta profesional. Es obviamente falsa, pero tendrá que resolverse antes de que pueda volver a ver pacientes». «Lo están silenciando, doctor». «Eso parece. Pero no se preocupe. Ya tenemos suficiente documentación, y no soy el único médico que ha notado las inconsistencias en el caso de su hija». Al día siguiente encontré a Mariana y Sofía hablando en voz baja en la cocina. Se callaron abruptamente cuando entré. Había tensión en el aire, casi podía palparla. «¿Interrumpo algo?», pregunté con fingida inocencia. «Solo hablábamos de Lucía», respondió Mariana rápidamente. «El doctor Sánchez ha sugerido un nuevo tratamiento. Es prometedor, pero costoso». Ahí estaba de nuevo el ciclo interminable de esperanza y decepción, de promesas vacías y bolsillos vacíos, pero esta vez no caería en la trampa. «¿Qué tipo de tratamiento?». «Es experimental en Suiza. Tendríamos que viajar allá por al menos 3 meses». «Suiza. Eso suena muy caro, Mariana, y ya no me queda nada que vender». Sofía intervino, su voz melosa, calculada. «Guillermo siempre ha sido tan ingenioso para encontrar recursos cuando se trata de Lucía. Quizás podrías pedir un préstamo o hablar con esos amigos tuyos que tienen negocios». «Ya he pedido demasiados préstamos que no puedo pagar, Sofía. Y hace años que no tengo amigos con negocios. Los alejé a todos, ¿recuerdas?». Las vi intercambiar una mirada rápida, preocupada. No estaba siguiendo el guión establecido. No estaba ofreciendo soluciones desesperadas como siempre hacía. Lucía entró en la cocina en su silla de ruedas, su rostro una máscara de sufrimiento estudiado. «Papá, por favor», susurró con voz débil, «es mi última esperanza». Miré a mi hija. Realmente la miré buscando algún rastro de la niña que había sido, de la joven brillante y honesta que creía haber criado. No encontré nada. Solo vi a una extraña que había perfeccionado el arte de la manipulación bajo la tutela de su madre. «Haré lo que pueda, Lucía. Siempre lo hago». Salí de la cocina con el corazón pesado. La mentira ya no podía sostenerse por mucho más tiempo. Pronto tendría que confrontar la verdad, exponer el engaño, enfrentar a las personas que habían destruido mi vida. Pero antes necesitaba un plan, una estrategia que me permitiera no solo revelar la verdad, sino también proteger lo poco que me quedaba. Porque si algo había aprendido en estas semanas de investigación era que Mariana, Sofía y Lucía no se detendrían ante nada para mantener su farsa, para proteger lo que habían construido a costa de mi sacrificio. Y yo ya había sacrificado demasiado. La tensión en casa de Mariana crecía a diario. La propuesta del supuesto tratamiento en Suiza quedó flotando en el aire como una prueba,
un desafío a mi lealtad que ya no estaba dispuesto a pasar. Yo seguía interpretando mi papel, pero cada vez me resultaba más difícil. Cada quejido fingido de Lucía, cada exigencia disfrazada de necesidad médica, cada manipulación emocional, todo me revolvía el estómago. Me sentía como un actor en una obra macabra donde yo era simultáneamente el protagonista y la víctima. Decidí acelerar mi plan. Me reuní con la inspectora Velázquez en una cafetería lejos de los lugares que frecuentaba, donde no corría riesgo de ser visto por conocidos de Mariana. La evidencia que ha recopilado es considerable, señor Vázquez, dijo la inspectora, revisando las fotos y documentos que le había entregado. Pero necesitamos más pruebas concretas sobre el destino del dinero. ¿Tiene acceso a las cuentas bancarias que mencionó? No directamente, pero Daniel, mi hijo, podría ayudarnos. Mariana confía en él, no sabe que está de mi lado ahora. La inspectora asintió, su expresión profesional pero compasiva. También necesitaremos testimonios médicos más sólidos. El informe del Dr. Torres es un buen comienzo, pero sería ideal contar con otros profesionales. ¿Qué sugiere? Una evaluación independiente y sorpresiva, sin aviso previo para que no puedan prepararse. La idea era arriesgada, pero necesaria. Concertamos un plan. Organizaríamos una consulta médica de emergencia con especialistas seleccionados por la inspectora, expertos en detectar casos de enfermedad ficticia. Sería una jugada audaz que o bien confirmaría definitivamente nuestras sospechas o bien me haría parecer un padre monstruoso si, contra todo pronóstico, Lucía realmente estuviera enferma. Mientras tanto, Daniel se ofreció a ayudar obteniendo información financiera. Su relación con Mariana, aunque tensa, seguía siendo lo suficientemente buena como para que ella no sospechara. Mamá siempre me pide que la ayude con sus trámites bancarios en línea, me explicó Daniel. Dice que no entiende bien la tecnología, pero creo que simplemente quiere que yo sea su cómplice sin saberlo. Una tarde, mientras Mariana estaba ocupada con Lucía, Daniel logró acceder a su computadora y obtener los estados de cuenta de los últimos 5 años. Lo que encontramos fue peor de lo que imaginaba. Cientos de miles de pesos desviados a cuentas personales, transferencias a nombres que reconocí como los supuestos especialistas que habían tratado a Lucía. Una casa en Cuernavaca a nombre de Sofía, pagada con el dinero de la venta de mi casa familiar. Reservas de hoteles de lujo, compras en tiendas exclusivas, todo mientras yo vendía hasta mis últimas pertenencias para pagar tratamientos inexistentes. Daniel estaba devastado. Nunca pensé que llegaría tan lejos, papá. Sabía que había algo raro con la enfermedad de Lucía, pero esto es criminal. ¿Tu madre alguna vez te dio algo de este dinero, Daniel? ¿Regalos costosos? ¿Viajes? Mi hijo bajó la cabeza avergonzado. Mi colegiatura en la universidad privada. Siempre me dijo que era gracias a un seguro educativo que habías contratado antes del divorcio. Pero ahora veo que era tu dinero, el que supuestamente iba para los tratamientos de Lucía. No culpé a Daniel. Él también había sido manipulado, convertido en un peón involuntario en el juego perverso de Mariana. Con las pruebas financieras en mano, la inspectora Velázquez consideró que teníamos suficiente para proceder con la evaluación médica sorpresa. La organizamos para un miércoles, día en que Sofía normalmente no visitaba a Mariana. Ese día llegué a casa de Mariana como siempre, pero acompañado por la doctora Navarro, la psicóloga forense, y el doctor Mendoza, un neurólogo de prestigio. Me aseguré de que la inspectora Velázquez y 2 oficiales esperaran discretamente en un vehículo sin identificación cerca de la casa. Mariana, estos médicos están aquí para evaluar a Lucía. El hospital los ha enviado como parte de una revisión de casos crónicos. La expresión de Mariana cambió instantáneamente del falso afecto con que me recibía a una alarma apenas disimulada. Pero Guillermo, Lucía tiene cita con el doctor Sánchez la próxima semana. No está preparada para una evaluación hoy. Está muy débil. Es solo una revisión de rutina, insistí con firmeza. No tomará mucho tiempo. Lucía, sentada en su silla de ruedas en la sala, parecía genuinamente asustada. No era la actuación habitual de dolor y sufrimiento. Era miedo real, el miedo de quien sabe que está a punto de ser descubierto. «No quiero, papá», protestó Lucía. «No me siento bien para ver médicos nuevos hoy». «No es opcional, Lucía».
Respondí con una dureza que nunca antes había usado con ella. Los doctores han venido específicamente a verte. Sería descortés enviarlos de vuelta. Mariana intentó intervenir, pero la mirada determinada de los médicos la hizo retroceder. En sus ojos vi el cálculo desesperado tratando de encontrar una salida. «Necesito estar presente durante la evaluación», exigió Mariana. «Eso no será posible», respondió la doctora Navarro con tono profesional pero firme. «Necesitamos evaluar a Lucía sin influencias externas. Es el protocolo estándar». Es mi hija, tengo derecho a estar presente. «Señora», intervino el doctor Mendoza, «su presencia podría alterar inconscientemente las respuestas de su hija. Le aseguro que somos profesionales capacitados. Su hija estará perfectamente segura con nosotros». Después de más protestas, Mariana finalmente cedió, pero insistió en quedarse justo fuera de la habitación. Los médicos llevaron a Lucía al dormitorio, que había sido su prisión voluntaria durante tantos años, y cerraron la puerta. Mientras esperábamos, Mariana me lanzaba miradas furiosas. «¿Qué estás tramando, Guillermo? ¿Por qué estos médicos de repente? ¿Quién es realmente esa mujer? No parece una doctora». «Es exactamente lo que te dije, Mariana, una revisión de rutina». «No te creo. Has estado actuando extraño últimamente, distante, haciendo preguntas que nunca antes hacías». Su voz tenía un tono acusatorio, pero también detecté miedo. El castillo de naipes que había construido durante 9 años comenzaba a tambalearse y ella lo sabía. La evaluación duró casi 2 horas. Cuando finalmente se abrió la puerta, la doctora Navarro salió primero, su expresión profesionalmente neutral. Detrás de ella venía Lucía, caminando por su propio pie, sin la silla de ruedas. Mariana dejó escapar un pequeño grito ahogado. «¿Qué le han hecho? La han forzado a levantarse. Le harán daño». «Nadie me ha forzado a nada, mamá», dijo Lucía, su voz completamente distinta a la débil y quejumbrosa que había usado durante años. Era firme, clara, adulta. «Se acabó. Ya no puedo seguir con esto». El rostro de Mariana se transformó en una máscara de furia. «¿De qué estás hablando? Siéntate ahora mismo. ¿Te vas a lastimar?» «No, mamá, no me voy a lastimar porque no estoy enferma. Nunca lo estuve». El doctor Mendoza se dirigió a mí directamente. «Señor Vázquez, hemos realizado una evaluación exhaustiva. No hay absolutamente ninguna evidencia de enfermedad neurológica o física que justifique los síntomas reportados. Su hija tiene la capacidad completa de caminar, moverse y realizar todas las actividades normales sin restricciones. Miré a Lucía, mi propia hija, ahora una extraña para mí. ¿Por qué, Lucía? ¿Por qué me hiciste esto?» Lucía bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Al principio fue idea de mamá, después del divorcio. Dijo que te merecías sufrir, que nos habías abandonado. Era solo para hacerte sentir culpable, para que volvieras. Pero luego se convirtió en su forma de vida», completé con amargura. «Su negocio familiar». «¡Cállate!», gritó Mariana perdiendo toda compostura. «No sabes nada. Nos dejaste. Preferiste tu trabajo, tu libertad. ¿Qué se suponía que hiciéramos?» En ese momento, como si fuera una señal, la puerta principal se abrió. La inspectora Velázquez entró junto con los 2 oficiales mostrando su identificación. «Señora Mariana Rivera, estamos aquí para hacerle algunas preguntas relacionadas con una investigación por fraude y extorsión». El caos que siguió fue indescriptible. Mariana gritando, acusándome de conspirar contra ella. Lucía llorando, finalmente derrumbándose bajo el peso de años de mentiras. Los médicos documentando todo, tomando notas, grabando declaraciones, los oficiales incautando documentos, computadoras, teléfonos. En medio de todo esto, escuché el sonido de la puerta trasera abriéndose. Sofía había llegado, probablemente alertada por Mariana con algún mensaje desesperado. La vi entrar a la sala y detenerse en seco, sus ojos recorriendo la escena con horror creciente. «Sofía Rivera», dijo la inspectora al verla. «Justo a tiempo, también tenemos algunas preguntas para usted». Sofía intentó darse a la fuga, pero uno de los oficiales la interceptó. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio cuando me vio. «¡Tú!», escupió con veneno.
Siempre fuiste demasiado débil, demasiado confiado. No merecías ni un peso del dinero que te sacamos. Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas, confirmando todo lo que ya sabía, pero que aún dolía escuchar. Esta mujer que había pretendido ser mi apoyo, mi consejera, en los momentos más oscuros, admitía abiertamente haberme robado, haberme utilizado. La inspectora procedió a leer los derechos a Mariana y Sofía. No fueron arrestadas ese día, pero se les informó que estaban bajo investigación formal y se les prohibió salir de la ciudad o contactar conmigo o con Daniel. Lucía no estaba legalmente implicada de la misma manera, ya que cuando comenzó el engaño era menor de edad, actuando bajo la influencia de su madre. Pero moralmente su participación había sido total y voluntaria durante muchos años ya como adulta. Cuando finalmente todos se fueron, me quedé solo con Lucía en la casa que una vez fue mi hogar. El silencio era denso, cargado con 9 años de mentiras. «Lo siento, papá», dijo finalmente, su voz apenas audible. «No sé cómo pude hacerte esto. No sé en qué me convertí». La miré tratando de encontrar a mi hija en esa mujer de 26 años que había participado en destruir mi vida. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaría bien. La otra parte, la que había sufrido años de manipulación y traición, no podía perdonar tan fácilmente. ¿Realmente entiendes lo que me hiciste, Lucía? Perdí mi carrera, mis ahorros, mis amigos. Abandoné a Daniel porque creía que tú me necesitabas más. Vendí todo lo que tenía. Viví en un cuarto rentado mientras tú y tu madre disfrutaban de mi dinero. ¿Entiendes eso? Las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo entiendo ahora. No lo entendía antes o no quería entenderlo. Mamá siempre justificaba todo. Decía que nos lo debías, que era lo justo después de cómo nos habías tratado. Y yo le creí porque era más fácil creerle que enfrentar lo que estábamos haciendo. Quise preguntarle cómo había podido vivir consigo misma todos esos años, fingiendo dolor, fingiendo necesidad, viéndome sacrificar todo por una mentira. Pero, ¿qué sentido tenía? Las respuestas no cambiarían nada. Necesito tiempo, Lucía. No puedo perdonarte ahora. No sé si algún día podré hacerlo completamente. Lo que tú, tu madre y tu tía me hicieron fue monstruoso. Lo sé, susurró. ¿Qué va a pasar ahora? La investigación continuará. Tu madre y Sofía probablemente enfrentarán cargos criminales. En cuanto a ti, legalmente eres una adulta que participó en un fraude, pero comenzaste siendo menor de edad bajo la influencia de tu madre. Los abogados tendrán que determinar tu situación. Me levanté sintiendo el peso de los años en mis huesos. 9 años perdidos que nunca recuperaría. Voy a buscar mis cosas, dije. Las pocas que aún tengo aquí. ¿A dónde irás? Con Daniel por ahora. Me ha ofrecido su sofá mientras encuentro un lugar. ¿Puedo hablar con Daniel? Necesito disculparme con él también. Eso depende de él, no de mí. Le has hecho mucho daño también, Lucía. Le robaste a su padre durante años críticos de su vida. Recogí las pocas pertenencias que tenía en esa casa, algo de ropa, algunos documentos, fotos antiguas de cuando éramos una familia feliz, o al menos eso creía yo. Todo cabía en una pequeña maleta, un patético resumen de una vida dedicada a una mentira. Cuando estaba a punto de irme, Lucía se acercó tímidamente. «Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿volveré a verte?» La miré. A esta hija que había sido el centro de mi vida, por quien habría dado literalmente todo y quien me había traicionado de la manera más cruel posible. No lo sé, Lucía. Ahora mismo, cada vez que te miro, solo veo 9 años de mentiras. Necesito sanar primero, si es que alguna vez puedo hacerlo completamente. Salí de la casa sin mirar atrás, con la extraña sensación de estar abandonando una prisión, una que yo mismo había ayudado a construir con mi amor ciego e incondicional. Bah. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, reuniones con abogados y visitas a oficinas gubernamentales. La inspectora Velázquez y su equipo trabajaron incansablemente, rastreando cada peso desviado, cada mentira documentada, cada profesional de la salud implicado en el fraude. Daniel estuvo a mi lado en cada paso, mi apoyo inquebrantable.
Mi hijo, a quien había descuidado durante años por una hermana que fingía necesitarme, ahora era mi fortaleza. Una noche, mientras cenábamos en su pequeño apartamento, Daniel finalmente me hizo la pregunta que yo sabía que vendría eventualmente. «Papá, ¿vas a presentar cargos contra Lucía también?». Suspiré profundamente. Era la pregunta que me había estado atormentando. «No lo sé, hijo. Legalmente podría hacerlo. Moralmente es más complicado». «Ella te destruyó, papá. Te robó casi una década de vida». «Lo sé, pero también sé que cuando todo esto comenzó era una adolescente influenciada por su madre. Mariana la moldeó, la convirtió en su cómplice. No la estoy disculpando, pero sigue siendo tu hija», completó Daniel con una mezcla de comprensión y frustración. «Sí, aunque me cueste reconocerlo después de todo lo que ha pasado». Daniel guardó silencio por un momento, jugando con su comida. «Ella me llamó ayer, quiere verme, disculparse». «¿Y tú qué quieres hacer?». «No lo sé. Parte de mí quiere gritarle, decirle todo el daño que nos hizo. Otra parte simplemente quiere entender cómo mi hermana se convirtió en esto». Entendía perfectamente ese conflicto. Era el mismo que me desgarraba por dentro. Una semana después de la intervención, recibí una llamada del doctor Torres. Había sido completamente exonerado de las falsas acusaciones y reinstalado en el hospital. «Señor Vázquez, ¿cómo está llevando todo esto?». «Un día a la vez, doctor. Es difícil procesar que los últimos 9 años de mi vida fueron basados en una mentira». «Lo entiendo. Por eso lo llamaba. El hospital ofrece servicios de terapia para víctimas de trauma y abuso psicológico. Creo que podría beneficiarse de ellos. Nunca había considerado la terapia. En mi generación los hombres simplemente aguantaban y seguían adelante. Pero esto era demasiado grande para enfrentarlo solo». «Gracias, doctor. Creo que aceptaré esa recomendación». También me informó que varios de los médicos que habían participado en el fraude estaban siendo investigados por el colegio médico. Algunos probablemente perderían sus licencias. Era un pequeño consuelo saber que habría consecuencias para todos los implicados. Pero no cambiaba el hecho fundamental. 9 años de mi vida habían sido robados y nada podría devolverme ese tiempo. La investigación avanzó rápidamente. Las pruebas contra Mariana y Sofía eran abrumadoras. Estados de cuenta bancarios, testimonios de médicos cómplices que ahora cooperaban para reducir sus propias penas, el diario de Lucía, grabaciones de conversaciones incriminatorias. Todo apuntaba a un elaborado esquema de fraude y manipulación. La fiscal del caso me citó para discutir los próximos pasos. Su oficina era sobria, funcional, llena de archivadores y carpetas. «Señor Vázquez, tenemos un caso sólido contra su exesposa y su cuñada. Con la evidencia actual podrían enfrentar entre 5 y 8 años de prisión, además de la restitución económica por los fondos malversados». Escuché los números, las proyecciones, los procedimientos legales, pero en mi mente solo resonaba una pregunta. ¿Valía la pena? ¿Realmente quería pasar los próximos años de mi vida inmerso en juicios, reviviendo cada detalle doloroso una y otra vez? ¿Y mi hija?, pregunté finalmente. La fiscal consultó sus notas. «El caso de Lucía Vázquez es más complejo. Como usted sabe, era menor cuando comenzó el fraude, pero continuó participando activamente como adulta. Sin embargo, hay elementos de coacción psicológica a considerar. Mucho dependerá de si usted desea presentar cargos específicamente contra ella». «¿Desea presentar cargos contra su hija, señor Vázquez?». La pregunta de la fiscal quedó flotando en el aire. Una pregunta imposible para un padre. ¿Cómo podía responder? Lucía me había robado 9 años de vida. Había participado activamente en un fraude que me dejó en la ruina. Había fingido una enfermedad devastadora mientras se reía de mí a mis espaldas. Pero seguía siendo mi hija. «Necesito tiempo para decidir», respondí finalmente. La fiscal asintió comprensiva. «Lo entiendo. Es una decisión muy personal, pero debo advertirle que si no presenta cargos contra ella, será mucho más difícil conseguir que Lucía tenga que participar en la restitución económica. Básicamente, estaría renunciando a recuperar parte de lo que le robaron.
Salí de aquella oficina con un peso aún mayor sobre mis hombros. El dinero ya no me importaba tanto. A mis 62 años sabía que nunca recuperaría todo lo perdido, ni económica ni emocionalmente. Lo que me atormentaba era la decisión moral. ¿Qué clase de justicia buscaba realmente? Esa noche, Daniel y yo cenamos en silencio en su pequeño apartamento. Se había convertido en nuestra rutina. Él cocinaba. Había aprendido bastante bien durante sus años universitarios. Y yo lavaba los platos, una normalidad simple que había estado ausente en mi vida durante casi una década. La fiscal quiere saber si presentaré cargos contra Lucía, dije finalmente, rompiendo el silencio. Daniel dejó su tenedor sobre el plato. ¿Y lo harás? No lo sé. ¿Tú qué harías en mi lugar? Mi hijo suspiró profundamente. No puedo decirte qué hacer, papá. Es demasiado complejo, demasiado personal. Pero quiero tu opinión, Daniel. Tú también fuiste una víctima en todo esto. Daniel guardó silencio por un largo momento. La semana pasada finalmente me reuní con Lucía. Confesó. No te lo había dicho porque no sabía cómo reaccionarías. Me sorprendió, pero no me molestó. Daniel era un adulto con derecho a tomar sus propias decisiones. ¿Y cómo fue? Extraño, doloroso. Ella lloró mucho. Me contó cosas sobre cómo mamá la fue manipulando desde el principio, cómo al inicio realmente creía estar ayudándote a pagar por habernos abandonado. Luego, con el tiempo, se convirtió en algo más, un estilo de vida, una forma de control. ¿Le crees? Daniel se encogió de hombros. Creo que ahora está genuinamente arrepentida. También creo que hay verdad en lo que dice sobre cómo mamá la manipuló. Pero eso no borra el hecho de que durante años, como adulta, siguió con la mentira voluntariamente. Sus palabras reflejaban exactamente mi propio conflicto interno. La línea entre víctima y victimario se desdibujaba en el caso de Lucía. Al regresar de aquella conversación, me sentía extrañamente ligero. Había obtenido algo de claridad. Al día siguiente me reuní nuevamente con la fiscal. He tomado mi decisión, le dije. No presentaré cargos criminales contra mi hija. La fiscal me miró con expresión neutral, profesional. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Lucía ha accedido a cooperar con la investigación contra Mariana y Sofía. Testificará si es necesario y entregará voluntariamente lo que tiene como restitución parcial. Es suficiente para mí. Muy bien, señor Vázquez. Respeto su decisión. Procederemos entonces solo contra su exesposa y su excuñada. Al salir de la fiscalía me encontré con la inspectora Velázquez en el pasillo. He oído que no presentará cargos contra su hija, comentó. ¿Cree que estoy cometiendo un error? La inspectora sonrió levemente. No es mi lugar juzgar decisiones personales, señor Vázquez. Pero como alguien que ha visto muchos casos similares, a veces la sanación es más importante que el castigo. Sus palabras resonaron en mí durante días. El caso contra Mariana y Sofía avanzó rápidamente. La evidencia era abrumadora y, con el testimonio de Lucía, prácticamente irrefutable. Ambas fueron formalmente acusadas de fraude agravado, extorsión y malversación de fondos. El día del juicio me senté en la sala junto a Daniel. Lucía testificó respondiendo cada pregunta con honestidad brutal, asumiendo su parte en el engaño mientras detallaba cómo su madre y su tía habían orquestado todo desde el principio. Mariana la miraba con odio desde el banquillo de los acusados. Sofía mantenía la vista baja, aparentemente consciente de que no había escapatoria. No sentí ninguna satisfacción al ver a Mariana y Sofía ser declaradas culpables. Solo un profundo cansancio, y quizás el inicio de una especie de cierre. Mariana fue sentenciada a 6 años de prisión. Sofía recibió 4 años. Ambas fueron obligadas a restituir económicamente todo lo que pudiera comprobarse que me habían robado, aunque sabía que la mayoría del dinero se había gastado hacía tiempo en lujos y caprichos. Después del juicio, comencé lentamente a reconstruir mi vida. Con la ayuda de Raúl, mi viejo amigo, encontré un trabajo modesto en una pequeña firma contable. No era nada parecido a la exitosa carrera que había tenido antes, pero era un comienzo. A mi edad era un milagro encontrar trabajo en absoluto. Daniel insistió en que me quedara con él hasta que pudiera permitirme mi propio lugar. Nuestra relación mejoraba día a día.
Recuperábamos el tiempo perdido con conversaciones nocturnas, fines de semana viendo deportes, pequeñas rutinas compartidas que lentamente sanaban las heridas del abandono. 3 meses después del juicio recibí una carta de Lucía. Había cumplido su promesa de irse de la ciudad. Se había mudado a Oaxaca, donde trabajaba como voluntaria en un centro comunitario. Me contaba sobre su vida simple, su pequeño apartamento, sus esfuerzos por hacer algo bueno en el mundo. No respondí a esa primera carta, ni a la segunda que llegó un mes después. Pero leí cada palabra, guardé cada sobre. Parte de mí quería responder, restablecer algún tipo de contacto. Otra parte aún no estaba lista. La tercera carta incluía fotos. Lucía en el centro comunitario, rodeada de niños sonrientes. Lucía pintando un mural en una escuela rural. Lucía plantando árboles como parte de un proyecto de reforestación. ¿Has pensado en responderle?, me preguntó Daniel una noche después de verme contemplar las fotos. A veces, admití. Pero no sé qué decirle. La verdad, papá. Solo la verdad. Tomando el consejo de mi hijo, finalmente escribí a Lucía. Una carta breve, honesta, sin promesas grandiosas de perdón o reconciliación inmediata, pero abriendo una pequeña puerta. Lucía, recibí tus cartas. Gracias por compartir tu nueva vida conmigo. Parece que estás intentando encontrar un camino diferente, y eso es importante. No puedo decir que te he perdonado completamente. El dolor es profundo, las cicatrices son permanentes. Pero estoy intentando no dejar que ese dolor defina el resto de mi vida. Daniel me visita regularmente. Hemos recuperado mucho de nuestra relación. Es un buen hombre, mucho mejor de lo que yo era a su edad. En cuanto a nosotros, necesito más tiempo. Tal vez algún día podamos vernos nuevamente, hablar cara a cara. No lo sé. Por ahora, puedes seguir escribiendo si quieres. Leeré tus cartas, Guillermo. 6 meses después de enviar esa primera carta, Daniel me sorprendió con una noticia. Voy a visitar a Lucía este fin de semana. ¿Quieres venir conmigo? La propuesta me tomó desprevenido. Daniel y Lucía habían mantenido contacto constante, reparando lentamente su propia relación fracturada. Yo seguía intercambiando cartas ocasionales con ella, cada vez menos tensas, más abiertas. Pero no estaba seguro de estar listo para verla en persona. No tienes que decidir ahora, dijo Daniel viendo mi vacilación. Piénsalo. Esa noche apenas dormí, dando vueltas a la propuesta. ¿Estaba listo? ¿Qué le diría? ¿Qué sentiría al verla después de todo lo sucedido? A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Daniel esperó pacientemente mi respuesta. Iré contigo, dije finalmente. No sé qué esperar, pero creo que es un paso que necesito dar. El viaje a Oaxaca fue tranquilo, hermoso incluso. Las carreteras serpenteando entre montañas, los colores vibrantes del paisaje. Daniel condujo todo el camino, permitiéndome contemplar el escenario, perderme en mis pensamientos. Lucía nos esperaba en su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Cuando abrió la puerta, hubo un momento de tensión, de incertidumbre. Luego, Daniel rompió el hielo. Hielo con un abrazo a su hermana. Yo me quedé atrás, observando. «Gracias por venir, papá», dijo Lucía, dirigiéndose principalmente a mí. «Significa mucho para mí». Su apartamento era modesto, pero acogedor. Nada que ver con la vida lujosa que había llevado a costa mía. En las paredes había fotos de su trabajo comunitario, dibujos de niños, pequeños recordatorios de una vida dedicada ahora a reparar en lugar de destruir. Nos mostró su trabajo en el centro comunitario, nos presentó a algunas de las personas con las que trabajaba. Vi respeto genuino en sus ojos cuando hablaban de ella, de su dedicación, de su compromiso. Esa noche, después de que Daniel se retirara a dormir en el sofá, Lucía y yo nos quedamos en la pequeña terraza de su apartamento, contemplando las luces de la ciudad. «No esperaba que vinieras», confesó. «Yo tampoco esperaba venir, pero creo que necesitaba ver por mí mismo la vida que has construido aquí. Es una vida simple, pero honesta. Por primera vez en mucho tiempo puedo mirarme al espejo sin despreciar lo que veo». Guardamos silencio por un momento. El único sonido era el canto distante de los grillos.
¿Sabes qué fue lo más difícil para mí, Lucía? No fue el dinero, ni siquiera los años. Fue darme cuenta de que mi propia hija fue capaz de tal crueldad. Lo sé, papá, y no hay nada que pueda decir para justificarlo o borrarlo. No, no lo hay. Pero verte ahora, la vida que has elegido, los esfuerzos que estás haciendo, ayuda un poco. No repara el daño, pero muestra que tal vez, a pesar de todo, algo bueno puede surgir de tanto dolor. ¿Crees que algún día podrás perdonarme, papá? Era la pregunta que había estado flotando entre nosotros. La pregunta imposible. No lo sé, Lucía. El perdón no es algo que pueda forzar. Pero estoy aquí. No es un comienzo. Regresamos a la Ciudad de México 2 días después. El viaje de vuelta fue diferente. Algo había cambiado. Una herida que comenzaba muy lentamente a cicatrizar. En los meses siguientes comencé a ir a terapia. Aprendí a hablar sobre el trauma, a reconocer cómo había afectado mi vida. También comencé a reconstruir otras partes de mi vida. Retomé viejas amistades, incluyendo a Raúl. Empecé a hacer ejercicio, a planear un futuro. Conseguí un pequeño departamento cerca de Daniel. Lucía continuó su trabajo en Oaxaca. Nos escribíamos y eventualmente comencé a responder con más que simples cortesías. Un año después del juicio recibí una notificación legal. Parte de los bienes confiscados a Mariana y Sofía habían sido liquidados y yo recibiría una compensación. No era una fortuna, pero era suficiente. Daniel me ayudó a invertir ese dinero sabiamente, asegurándome un modesto retiro. En mi cumpleaños 64, Daniel organizó una pequeña celebración. Lucía estaba allí. Me entregó un álbum de fotos, no de nuestro pasado, sino de su presente. Y en la última página, una foto de los 3 en Oaxaca. No estábamos abrazados, pero estábamos juntos. Una familia rota intentando encontrar un nuevo camino. Gracias por venir, le dije. A pesar de todo, sigues siendo mi hija. Una parte de mí siempre te querrá, aunque otra parte nunca olvidará. Es justo, dijo ella. No pido más que eso. Durante la cena observé a mis 2 hijos. No éramos una familia normal. Las cicatrices permanecerían. Pero había algo allí, algo que crecía lentamente. No era perdón, no completamente. Era una aceptación cautelosa del pasado y una voluntad tentativa de explorar un futuro. Mientras levantaba mi copa, pensé en los 9 años perdidos, pero también en los años por venir. Y por ahora eso era suficiente. Si mi historia te conmovió, suscríbete y activa las notificaciones. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo estas experiencias.